brillar. La imaginación, además, es una capacidad que estemos en el momento histórico, cultural, social en el que estemos, pero ahora más que nunca hay que reivindicar, sobre todo porque la imaginación es una capacidad, ¿no? Con la imaginación, y concretamente con la imaginación literaria, proponemos formas de ver el mundo y proponemos también formas de mundo, ¿no? Andrea nunca ha escondido en este sentido, porque para qué y por qué, su cercanía y su gusto predilecto por aquello que se considera socialmente como literatura juvenil infantil, y por la ciencia ficción y por las ficciones maravillosas y fantásticas. En ese sentido, las dos desarrollamos una... aunque no querías mencionarlo, pero bueno, las dos desarrollamos pasiones lectoras leyendo Harry Potter cuando éramos pequeñas. Lo siento. Espero no equivocarme también afirmando que uno de los atractivos de este tipo de literatura, y en la que se fija directamente el duende, es su desprejuiciado acercamiento a las formas de proponer mundos, ¿no? Que a la vez son formas de enfrentarse a posibilidades de futuro, y por la riqueza que ofrece también en cierto distanciamiento hacia de estas posibilidades del mirar, que son también posibilidades del ser, ¿no? Para mí es esta mirada compleja hacia lo ficticio, hacia lo fantástico, imbricado con el relato del yo protagonista, uno de los puntos de partida y creo que una de las grandes celebraciones de Duende. Quería también empezar ya no diciendo lo obvio, que Andrea es una gran escritora, sino haciendo hincapié sobre todo en lo maravilloso que es el libro del que hablamos hoy, del que hablaremos mañana y el año que viene y el siguiente seguramente. Cuando estábamos ella y yo en uno de los talleres que impartía Berta García Faet, maestra conjunta, si se me permite, y lugares, estos talleres donde han tenido gran parte de sus inicios, tanto su libro como el mío, y que es algo que también compartimos, cuando estábamos en uno de esos talleres y Andrea comenzó a subir sus poemas al blog, para que todos lo leyésemos y los comentásemos, ahí ya poco podíamos decir, ¿no? Que nos decíamos, bueno, pues, ¿qué te decimos, no? Ahí ya estaba todo ese lenguaje, todos los resquicios de un mundo que aún en pocas páginas era inmenso y inabarcable, como creo que son todos los mundos de los grandes libros, ¿no? Yo, y perdón por esta intromisión constante que podría parecer egocéntrica, pero yo ya sabía que esto iba a ser un libro, ¿no? Publicado, un libro que en cierta medida podría considerarse una rareza, pero que yo me gustaría más considerarlo como un libro de riesgo, ¿no? Y creo que de este riesgo del que tú eres muy consciente, ¿no? Y Ultramarinos, también casa casi natural, ¿no? De Duende, es una de las editoriales que apuestan por ese tipo de poesía, de ese riesgo, para intentar encontrar otras vías, nuevas vías, y para intentar entender cuáles son los caminos por los que puede transitar la literatura en el futuro, pero sobre todo en el presente. Yo ya sabía que veríamos pronto los poemas cosidos con una tapa, porque Duende es un libro hermético en el mejor de sus sentidos, una voz que te atrapa en un lenguaje que del todo no entiendes, ¿no? Es una lengua extranjera, pero que es cercana porque la notas al lado de casa casi. Cuando leía esos primeros poemas y algún primer borrador del libro, le decía a Andrea que mi sensación era como de estar dentro de un huracán, del ojo, pero también volando con el huracán a la vez, y sobre todo mi sensación era de estar notando una hoja de un cuchillo en la garganta, pero a la vez disfrutar de la sensación del metal frío a punto de rasarte, ¿no? Si Duende puede decirse, para mí yo lo diría libro atmosférico. Es húmedo como el bosque y el río que corre cerca, es asfixiante como el querer encajar en un nombre o en las expectativas, y es liberador como el seguir hablando cuando quieres hablar o como cuando quieres saltar. En Duende está todo escondido, nada se dice como se diría, nada se ve como lo veríamos, nosotros no nos vemos. O si la vemos a Duende, nos vemos nosotros en Duende. Imitando mal el tono inimitable del libro, y perdona Andrea, Duende huye del espejo, se agazapa, su realidad es cambiante como la nuestra. Camaleónica, esporádica de lentejuelitas que no nos miran, se acurruca, nunca encorvada. Hemos entrado a su mundo, no somos intrusos, nos da la bienvenida, pero no con nuestro lenguaje. Hay otras formas de mirarnos bestias dóciles, hay otras formas de vernos duendecillos cansados, saltarines del mundo. Una es esta, Duende, habrá otras, por supuesto, pero eso ya lo sabéis, ya lo sabéis. Andrea Bello, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por esta presentación maravillosa. Muchísimas gracias a todos por venir. Y muy ilusionada de estar en la Alberti, que es donde he pasado muchísimos de los ratos desde que he venido y vivido en Madrid.
Así que es como un poco volver a casa, ¿no? Volver con vosotros. Muchas gracias. Pues nada, para empezar, me gustaría empezar con algo quizás contextual, quizás superficial, para entrar en calor, ¿no? No te voy a preguntar la pregunta que todos odiamos de qué va el libro, ¿no? Pero sí me gustaría preguntarte un poco sobre el contexto de cómo se produce, cuáles son las semillas, cómo surge la idea, ¿no? Cuál es el proceso de escritura, lo que incluye tus miedos, tus alegrías, que nos cuentes un poco cómo empezó todo y cómo ha llegado hasta aquí, ¿no? Un poco de la historia de Duende. Bueno, pues realmente este Duende, este poemario empezó de manera muy extraña, ¿no? Como no podía ser de otra manera. Empezó siendo verso, empezó como una experimentación a través del verso en torno a un cuento que a mí en ese momento me estaba obsesionando, que era el cuento de un duende que se llamaba Rumpelstiltskin, espero haberlo dicho bien. Y era un cuento que narraba el encuentro de una mujer que quería casarse con un noble, un rey, creo recordar, y le prometía a un duende, su primogénito, a cambio de precisamente de casarse con él, ¿no? Y justo cuando ella consigue casarse, consigue tener a su primogénito, el duende pide la recompensa que quería. Ella obviamente no quiere entregarle a su primer hijo y el duende le dice: si consigues decir mi nombre completo, quedas liberada de tu promesa. Y a partir de ese cuento, de ese relato, del que realmente queda muy poco, salvo tal vez un poco la obsesión, ¿no? con el nombre, con la dualidad del nombre, con el querer decir las cosas bien cuando son difíciles de decir, nace un poco esto, ¿no? Yo quise explorar un poco a través de un pequeño ensayo poético que terminó siendo el primer poema del libro, ¿qué es este duende que yo estoy buscando, ¿no? ¿Qué es este ser que ha aparecido y cómo yo puedo caracterizarlo, ¿no? Y recuerdo que le enseñé este primer ensayo antes de que apareciera en el taller a mi amiga Nefe, y me dijo: pero este es el poema, no tienes que buscar a través de este ensayo es el poema. Y fue a través de eso, a través de ver que eso que yo consideraba una especie de rareza de pensamiento liberado, ¿no? Con el que yo podía buscar a ese duende, podía ser el poemario completo, ¿no? Y empecé como a explorar con ese lenguaje. Respecto al miedo que me preguntabas, yo creo que está en ese primer poema precisamente, que es un poco el miedo a decir tonterías, ¿no? El miedo a no decir nada importante, y el miedo también a decir cosas demasiado opacas, ¿no? Que es algo pues que yo realmente no sabría decir si rechazo, pero no me servía en ese momento, ¿no? Pero la alegría precisamente vino con ese disfrute que encontré en recrearme en el lenguaje como materia, ¿no? Porque solamente así yo creo podía buscar a ese duende que me estaba obsesionando, ¿no? Así que ese fue un poco el comienzo y hasta aquí hemos llegado con él. Y bueno, con respecto también a esto, citaremos siempre, ¿no?, esa idea de Julia Kristeva, que es de Bakhtin, que también será de otra persona, ¿no?, de que todo texto es un mosaico de citas. Hablaba contigo también hace unas semanas sobre que no todos, pero un gran número de los poemas está influido, bebe de, se acerca desde cuentos populares, ¿no? Sin ir más lejos, me comentabas que uno de ellos estaba inspirado por La muerte madrina, ¿no? Un cuento que, si no me equivoco, no es de los más populares de los hermanos Grimm. Y bueno, los cuentos populares, los cuentos fantásticos, los relatos del habla se entrelazan con una exploración de la subjetividad, ¿no? Dentro de los bosques en los que nos encontramos con todo tipo de animales, de ángeles, de reyes, de ranas que saltan de nuestras bocas. ¿Cuáles han sido, ¿no?, entonces las principales fuentes de las que bebes en Duende? ¿Cuál es el mapa de estas ranas, ¿no?, que van saltando, que son también los poemas de Duende? Y sobre todo, ¿por qué estos y no otros? ¿Qué implicaciones político-literarias, ¿no?, si se quiere decir así, tiene fijarse en lo fantástico, en la tradición oral, pero que también, como decía en la introducción, en toda aquella literatura que leemos cuando somos niños, ¿no?, y que forman nuestro gusto literario, nuestra predilección por aquello que nos va a interesar en el futuro? Pues precisamente cuando has dicho lo de no sé si has dicho exactamente como la tormenta de ranas que saltan o algo así, eso fue... eso, de hecho, remite a una de esas historias, ¿no?, que a mí
me obsesionaron en un momento, que es E.T., no sé si recordáis la escena de todas las ranas yendo como en el laboratorio huyendo. Yo creo que ha habido como una mezcla realmente que para mí, claro, para mí ha sido muy productiva porque es la mezcla que yo siento que me ha educado sentimentalmente, ¿no? Por un lado, esos cuentos populares que mencionabas, que de hecho en concreto el de la muerte madrina es una cabestrada impresionante, o sea, como que yo realmente recuerdo de pequeña tener acceso a estos cuentos populares sin adaptar, que eran realmente una cosa bastante bestia, o sea, digamos que unía esta suerte como de lógica de los cuentos, de que las cosas acontecen sin mayor explicación, simplemente pasan, hay poderes que superan como el conocimiento de los protagonistas, pero a la vez encontramos cosas muy crueles y castigos muy bestiales muchas veces, ¿no? Y a mí me interesaba mucho esa tensión y un poco esa oscuridad dentro de la luminosidad de los cuentos de hadas, que también está y también podemos encontrarla, ¿no? Sobre todo en adaptaciones, pues, por ejemplo, de Disney, que también está. Por otro lado, un poco, como decías, la educación fantástica que yo he tenido en mi juventud, en mi adolescencia, tanto cosas más antiguas como puede ser E.T. o una película que a mí me encanta, que es Laberinto, y de hecho me encanta por los efectos especiales que han envejecido, pues bueno, muy fantásticamente también. Un poco como esa unión de todo eso, ¿no? También con Tolkien, que a mí me gusta mucho y que también, como creo que con muchos de nosotros, ¿no? Como que han configurado una manera de entender el género fantástico y determinadas referencias. Con luego el descubrimiento que tuve, sobre todo en la carrera, y yo hablo mucho de la carrera porque fue para mí realmente un lugar donde encontrar maneras nuevas de ver las cosas un poco y como como un encantamiento de lo literario a través de toda esa teoría que podría parecer farragosa, pero que a mí me reencantaba la lectura realmente y me hacía ver las cosas como de una manera nueva, incluso cosas que ya había visto, ¿no? Y a partir de ahí pues descubrí a poetas como Berta García Faez, maestra, como decías, de todos nosotros, Ángela Segovia también, Juan Andrés García Román, que tuve la suerte de que me presentara en Granada hace muy poquito, Jaime Martínez también, autores, digamos, contemporáneos que están haciendo cosas con el lenguaje que a mí me han fascinado y me han enriquecido muchísimo, ¿no? Entonces, un poco con toda esta mezcla, con toda esta mezcla, yo creo sale esa búsqueda de las posibilidades del lenguaje desde lo fantástico y a la vez tal vez que tiene de fantástico en sí mismo el lenguaje, ¿no? ¿Qué posibilidades imaginativas nos ofrece? Y eso es un poco con lo que me preguntabas, ¿no? A nivel político, como que realmente para mí es muy importante estar dispuesta a ver las cosas desde un enfoque extrañado, ¿no? Y no dar por hechas determinadas cuestiones que tal vez tenemos que volver a plantearnos pues a muchísimos niveles, como vemos la naturaleza, por ejemplo, me parece una importante, ¿no? Creo que eso responde a tu pregunta. Sí, bueno, y también con esto fantástico, con lo fantástico está muy ligada también la estructura del libro, ¿no? Hablábamos en otro momento que quizás Duende respondía a una estructura laberíntica, ¿no? Y me gustaría también como preguntarte cuál es esta lógica, ¿no? Si es lógica la lógica fantástica, si es lógica la lógica laberíntica. Para mí, a nivel personal, ¿no? Como que me parece que, por supuesto, desde luego no es lineal, ¿no? Pero que incluso tampoco es plano o llano en un sentido material, es decir, que vamos andando y de repente el suelo no existe y nos caemos y cae por un tobogán y aparecemos en otro lugar que no esperábamos transitar, ¿no? ¿Cómo es el laberinto, ¿no? ¿Cómo es la estructura de Duende? Claro, bueno, es que decimos laberinto y muchos pensamos en Borges, ¿no? Pero realmente yo no, o sea, mis referencias de laberinto, como decía, refiriéndome a esta película tan extraña y tan maravillosa, pues son mis referencias, digamos que son, obviamente, esa existe, ¿no? Pero para mí un laberinto es aquello en lo que entras y de lo que sales, y la noción de lo que ha sucedido por en medio tampoco es muy rastreable, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver con la lógica que yo buscaba en Duende, ¿no? Mi idea no es que tú, digamos, transites el texto poético
y aprendas nada, ni descifres nada, ni crees un mapa, una cartografía. O sea, para mí, por lo menos de lo que yo he hecho, ese no es el objetivo. A mí me parece muy importante el hecho de que tú entras al laberinto sin saber qué esperar, sales de él y todo lo que ha sucedido por en medio te ha aportado cosas, ¿no? Te ha nutrido, te ha dado una experiencia material, porque para mí la experiencia del poema es muy material y el hecho mismo de pronunciar y de leer como las palabras, ¿no? como hecho, es muy material. Entonces para mí eso tiene mucho sentido, ¿no? Y también el hecho de que en un laberinto no hay posibilidad de un mapa que te salve, no hay posibilidad de descifrar, ¿no? No hay como algo detrás que si tienes unas capacidades o unos estudios o algo aprendido antes de llegar al poema te ayude a ir. O sea, tú estás igual de perdido en cualquier circunstancia de partida, ¿no? Y para mí eso es lo importante también, como sentirte perdido cuando lees, o al menos es lo que yo he querido hacer y lo que me resulta interesante. Y precisamente por eso a mí esa lógica me remite mucho más a una lógica que yo siento que hay en el mundo que la lógica ordenada que podemos como presumir que hay en él, ¿no? Realmente cuando vivimos no tenemos tan claro lo que estamos haciendo, ¿no? Y para mí que el acto poético refleje eso sin pretensión de un control total, para mí eso también es importante. Bueno, pues perdidos en el laberinto, bueno, no en el laberinto, estábamos como después del primer confinamiento un poco, ¿no? Que fue cuando nos vimos también por primera vez y ya habías empezado a escribir. Acá estábamos terminando, creo que el curso de Hablo Increíble con Berta García Faet, y ahí ya habías escrito los primeros poemas, y me acuerdo que la primera vez que nos vimos presencialmente estabas pensando todavía si en continuar escribiendo el proyecto como poemas en prosa, ¿no? Finalmente así ha sido, ¿no? La prosa poética, los poemas en prosa, perdón, creo que la forma de duende, ¿no? Se adecua, corrígeme si me equivoco, a una pretensión de avanzar, ¿no? De avanzar en la acción, avanzar el ritmo, avanzar el avanzar incluso, ¿no? Y bueno, no siempre, ¿no? Ni es muy común ver en los poemas la pretensión de contar, ¿no? Del querer contar acciones, pero en Duende los textos son como una especie de burbujas, ¿no? Como una especie de cápsulas narrativas que van hacia adelante. Y también la narratividad lleva consigo una idea de la exploración, ¿no? Un preguntarse inevitablemente, ¿no? ¿Por qué es la poesía, ¿no? Sea como sea. Bueno, aunque también los poemas en prosa llevan mucho tiempo explorándose y con mucho éxito, pero bueno, yo te quería preguntar, desde luego, qué te hace querer contar, qué te lleva a la narratividad y por qué poemas en prosa, ¿no? Más allá, si tienes alguna razón, más allá de la intuición creativa, ¿no? A ver, realmente yo creo que la respuesta más honesta y más automática es que fue intuición creativa, ¿no? El hecho de que el poema sonaba mejor, sonaba más a lo que yo sentía, intuía que tenía que sonar, porque, bueno, para mí, tal vez, por lo menos donde no es tanto óptico, de cierto modo, como sonoro, ¿no? Entonces, claro, o sea, para mí era por un lado esa intuición creativa y por otro el hecho de que la narratividad realmente es una herramienta muy potente, ¿no? Y digamos que permite enturbiar esa supuesta pureza de lo poético que veo, o sea, que veo que existe, no lo veo yo, en autores que me encantan, como Mallarmé, por ejemplo, que es absolutamente lo contrario, ¿no? Busca esa pureza absoluta del poema, ¿no? Y esa después, o sea, digamos como ese extraer lo subjetivo de manera absoluta. O sea, para mí la narratividad permite manchar eso. Y para mí ese acto de manchar esa supuesta pureza poética a mí me resulta muy atractivo y muy importante. También, yo hice mi TFM sobre el sujeto lírico en la poesía de Hilda Doolittle y ahora estoy estudiando la narratividad tanto en su poesía como en la de otras autoras del imagismo, y me llama mucho la atención precisamente como esa
esa impureza que daba lo narrativo, que era precisamente tal vez mucho más atractiva, ¿no? Como progresivamente los poemas se van llenándose de tramas, de personajes, sin perder necesariamente eso poético. Y al entrar a estudiar esa narratividad, recuerdo una tutoría con Isabel, una de mis directoras, que claro, era la pregunta inevitable, ¿no? Pero ¿qué es eso poético que no ha desaparecido? ¿Y por qué no ha desaparecido cuando está cargado de narratividad, ¿no? Y a mí eso me resulta muy interesante y muy productivo. Y es un poco también lo que yo he querido hacer aquí. Claro que Hilda Little, por ejemplo, no pierde el verso hasta donde yo recuerdo. Y de hecho, sus tramas y sus personajes se extraen muchas veces del mundo grecolatino, el mundo bíblico, ¿no? Mientras que yo acudo a otro imaginario que me resulta más atractivo para lo que yo quiero hacer. Sí, yo diría que es eso. Y bueno, ligado también a la lección de la prosa como forma, ¿no? Y de esta impureza de la narratividad poética, ya hay implícita para mí, ¿no? Una noción del desvío, ¿no? Del desvío, porque desde luego la forma predominante y tradicional para el poema es el verso, pero este desvío aparece también en primer lugar en el contenido, ¿no? Así empieza el libro. Dirige la oscuridad de la selva el grito: yo no soy duende. Tomar la vía del bosque, ¿no? O de la selva siempre es un desvío del camino, pero también negarse para nombrarse es desde luego otro desvío. En segundo lugar, este desvío formal se lleva hasta las formas más pequeñas, ¿no? No solo el texto aparece en prosa, así desviado del verso, sino que las construcciones sintácticas son erráticas semánticamente, pero acertadas en el contar literario. Por ejemplo, en Usurpa hermosísimo su balbuceo. Y aún más, el desvío se lleva a la unidad mínima de sentido, a la palabra, para crear neologismos, palabras que brillan en el texto para producir un estilo cuajado, ¿no? Un mundo endémico dentro del libro. Me refiero, por ejemplo, a barriga ballestática, pero que también puede verse en expresiones inesperadas y tan literarias como boca de mamífera llorona o revolcones del gorrión. En el poema Pompas hablas de la presencia de tú y escribes: en algún lugar todo tiene un volumen impensable. Los dedos se alargan mucho más lejos fuera del cuerpo que corta tu presencia en dos o en cientos, aristas que puedes recorrer con la lengua si te esfuerzas un poco. Esa tu presencia, entrecomillado, ¿no? Al fin y al cabo, casi nuestra presencia, la presencia lectora, son aristas que se recorren con la lengua, es decir, estamos en la boca. Nos nombramos y somos las bocas, y desde las bocas se desvía duende con el lenguaje. ¿Qué significa el desvío? Estas ya son las preguntas. ¿Qué sentido tiene el desvío? ¿De qué nos desviamos? ¿Cómo se desvía? También un inciso también sobre el desvío. En otro poema dices: yo ofrezco la triangulación, aunque no recuerdo su importancia, algo de romper el habla, sí, algo de interrumpir bien. Romper el habla es desviarse es interrumpir bien, forma parte de lo poético ese desvío, esa buena interrupción. A mí es que esta pregunta me gusta mucho, la verdad. O sea, a mí la idea de desvío me parece una cuestión maravillosa y de disfrute absoluto, porque al final a mí, como decía antes, me ha llevado un poco a la materialidad, ¿no? Pero a la materialidad del poema. Por un lado, para mí, bueno, yo he estado obsesionada, y todo el que me conozca lo sabe, con la dicotomía un poco entre el orden y el caos, ¿no? Para mí, el desvío, en general, es un desvío del orden. Y eso genera, yo creo, más tensión de la que parece, o más tensión de la que hemos naturalizado, que existe, porque evidentemente existe, ¿no? A mí siempre siempre esa visión extrañada que te permite el desvío me lleva como a encontrar más matices en esa tensión, ¿no? De ahí, por ejemplo, que utilizase imágenes como la del dios Marduk, ¿no? Que es el dios del orden, el dios de lo solar, Apolo, que también es un dios interesante en este sentido, aunque no está en duende, pero bueno, es un poco la misma noción, ¿no? Para mí, el desvío es de esa norma, ¿no? Y a muchísimos niveles: la norma sintáctica, la norma gramatical, la norma social, la norma estética de la belleza, ¿no? También me resultaba muy, muy interesante que el lenguaje me sirviera para explorar lo feo sin la connotación negativa de la fealdad, ¿no? Que para mí es uno de los temas bastante centrales del libro. Eso por un lado, y por otro me encanta que hayas traído la cuestión como de los tropiezos en la boca, porque también
de nuevo en otra clase de la universidad sobre el cuento de Cenicienta, analizándolo estructuralmente, que fue una experiencia muy bonita. Mi profesora también está aquí, Cristina. Me quedé como obsesionada con la tarea de Cenicienta, intentando separar las lentejas de piedrecitas, creo que eran unas lentejas de unas piedras, ¿no? Y como de ese intento de ordenar y de que la piedra se escapaba, ¿no? Y me pareció, ojo, qué bonito sería como humanizar o darle como características mágicas a esa piedra, y que esa piedra esté constantemente tropezando dentro de tu boca, que es aquello con lo que hablas, no te permite hablar recto, no te permite hablar bien. También en relación con otro concepto que me encanta, que es el de la casilla vacía de Deleuze, que se mueve, que cada vez que se mueve lo trastoca todo alrededor, que al fin y al cabo es lo que hace un duende, ¿no? Mueve las cosas en el hogar y es imposible vivir con eso, ¿no? La cotidianidad se transforma y de repente empiezas a verlo todo como encantado, conjurado, ¿no? Entonces para mí el desvío es de ese orden que pretendemos que existe, que realmente no existe, que tampoco estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Pero en el contexto de escritura de Duende, que fue precisamente a partir de octubre de 2021, cuando apareció, me parece que fue cuando escribí el primer poema que no era en verso, que ya formaba parte de esta organización estética del poemario. Claro, lo que podemos controlar, pues al fin y al cabo tampoco es tanto, ¿no? Y me parecía importante abrazar ese caos y aplicarlo también a mi propia sensibilidad y un poco como... Sí, un poco a eso, a no intentar controlar en exceso determinadas cosas. En el poemario también quise reflejarlo a través de esas peleas de la voz poética con el pueblo mágico que es ella y va con ella, porque también me parece interesante desviarse de las nociones de identidad, ¿no? Como tú eres tú, yo soy yo. Pues aquí no, quería llegar un poco a lo que está en el libro de Emma Villazón, también de la editorial Ultramarinos, que a mí me fascinaba también, de quién habla aquí, ni la autora lo sabe, ¿no? Me parece que eran las palabras exactas. Y me interesaba mucho eso también, y yo creo que sí. Bueno, yo también creo que hay una cosa que es un poco difícil de pensar y de enfrentarse en el proceso de escritura, en el que también incluyo desde luego el proceso de recepción, cuando el libro se ha cerrado, y es el tema del control sobre lo escrito, ¿no? En donde parece haber mucho control de las imágenes y de la ligación de las imágenes también, aunque en el proceso de lectura se recibe un descontrol, ¿no? Por la incompletud rica, por la explosión de puntos de indeterminación, porque siempre llegamos cuando la fiesta ha empezado en los poemas in media res, ¿no? Y que forman una ligazón que no es fácil de coser, pero en la que se siente que sí que hay un cierto control, un control casi total de todo el caos en el que lees y en el que no estás entendiendo muchas de las cosas que están sucediendo. ¿Cómo manejas también este tema del control, ¿no? Hay ese control casi total, ¿no? Porque desde luego siempre se nos escapa algo, ¿no? Al final es una pregunta también de cómo te enfrentas a una escritura tan dinámica y saltarina y a su vez tan aparentemente estructurada, ¿no? Un poco paradójico. También me gustaría que ligases, si te apetece, con la concepción de la escritura y del poeta, a la que atacas directamente y cuya omnipotencia, la del poeta, se deshace en el libro, ¿no? Como en el fragmento escribes: estoy besando al borrico en la testuz, no soy ninguna reina ni ahora siquiera. Ese no era el contramaleficio, preguntas. No eres la reina del texto, ¿no? La voz poética no es la reina del texto, ni siquiera del texto que escribe. Sí, a mí, bueno, como decía antes, a mí la idea del control, ¿no? También me resulta muy interesante a ese nivel, ¿no? Como que obviamente hay un control en todo texto, ¿no? Si no habría texto. Si fuera simplemente un descontrol romántico que flota, no es así, ¿no? Pero sí que es cierto que me parece que un exceso de deseo de control sobre el texto puede llegar a empobrecerlo, ¿no? Al final ciertas cosas, al menos tampoco quiero generalizar para ciertas cosas, porque al final hay muchísimos tipos de poesía y cada tipo de poesía precisa una poción en concreto, como una combinación alquímica diferente, ¿no? Pero
para mí, para lo que yo quería hacer, y sobre todo porque al final todo el poemario va en torno al duende, ¿no? Y el duende es algo que sí, que además aparece en este texto precioso, Juego y Teoría del Duende de Lorca, ¿no? Como que tampoco es muy posible definirlo y controlarlo de manera concreta y deliberada, ¿no? Y me parecía interesante esa definición del duende a través de cosas que no es, de cosas que remiten a ella en este caso, porque no es un él, aunque hay un él duende que no es duende, ella, la, más bien mayúscula. Y entonces sí, me resultaba interesante eso también, y también el hecho de no querer encajar lo que yo estaba haciendo en una expectativa de lo que es lo poético que a lo mejor yo podría ver en otras personas que escriben en nuestra contemporaneidad, ¿no? Como que no sentía que lo que yo quería decir encajase en formas que a lo mejor yo admiraba, pero no servían para conducir lo que yo quería, ¿no? Y yo creo que de ahí esa cuestión un poco meta, ¿no? Que creo que hacía referencia antes de un poco de la pelea entre el pueblo mágico y la voz poética narradora, que en cierto modo, ¿no? Que claro, o sea, la narradora comete una altísima traición, ¿no? Que es intentar dominar la búsqueda y guiarla a ella, llevarse las flores y llevarse la corona, ¿no? Un poco de esta búsqueda, y realmente yo creo que ese interés por lo metapoético en ese momento nació también de ahí, de que yo veía que si yo intentaba cerrar demasiado la estética del libro, cerrar demasiado la estética de los poemas, hacer que encajasen todos demasiado bien, yo perdí, el duende se me perdía, y de ahí un poco también la imagen de las ranas, que de nuevo remite también a Emma Villazón, ¿no? A ese hacer como las ranas, cómo se hace como las ranas, ¿no? A mí las ranas me parecen una imagen fascinante, ¿no? O sea, tienen como esos ojos y esa cara como entre seria y como un poco burlona, ¿no? Que te miran, y es como lo menos humano, lo menos comprensible, lo menos lingüístico en cierto modo, ¿no? Y me encantaba eso, me encantaba esa imagen, como de repente, ¿quieres atrapar al duende? ¿O quieres atrapar a duende? Que traición a mí misma, madre mía, ¿quieres atrapar a duende? Y duende se transforma en lo menos comprensible y en lo menos aprehensible y en lo menos cercano a tu visión humana, ¿no? Y supongo como que ese saber que intentar controlarlo no iba a favorecer controlarlo en el sentido de hacerlo encajar demasiado bien, demasiado bonito, ¿no? No iba a darle las cualidades que yo quería, ¿no? Bueno, vamos a terminar con esta pregunta porque ya son menos cuarto, y así que para que dé tiempo a leer y a abrir preguntas para el público, y va a ser pues la pregunta sobre Duende, ¿no? Como es de esperar, pues, Duende es la protagonista de Duende. Tú escribes que se llama por la, es decir, que se flexiona en género femenino, e incluso arrastras el pronombre la para llamarla durante todo el cuerpo textual. Escribes en el primer prefacio a Duende que Duende es excepcionalmente concreta, tanto que todo lo que no es duende es repelido por su piel. Pero Duende, ¿no? Bien sabréis cuando lo leéis maravilladas, no es nada concreta. Es cambiante y camaleónica, su imagen es inasible, se escurre todo el rato. De hecho, en Letuaria, uno de los grandes poemas del libro, cuando hablas de su cuerpo dices que es un enorme aro, ¿no? Trampantojo sin tanta moneda. Al final, un aro, un hula hoop, ¿no? Encierra el vacío, que se va rellenando a cada momento por lo que encierra. ¿Qué es Duende? ¿No? La pregunta, ¿Duende es algo al final? ¿Por qué la perseguimos? ¿Por qué su libro, ¿no? Y por qué su historia y por qué sus historias? A mí personalmente también me ha derivado como quizás continuamente también a la idea de renacentista, de anima mundi, ¿no? Por la cual cualquier parte del cuerpo, pero también cualquier objeto forma parte del alma del universo, ¿no? Lo podemos ver, por supuesto, paradigmáticamente en el cancionero de Petrarca, donde un caballo de Laura puede ser un motivo para el poema, desde luego. A la poética de Petrarca se la ha llamado muchas veces como poética de la fluidez, y creo que Duende, ¿no? Hay muchísima parte de esta poética de la fluidez.
donde duende, ¿no?, que es el centro del libro y de los poemas, es una cosa y también otra, y cualquier movimiento, lo que toca, cualquier parte de su cuerpo, desencadena todo el texto literario, ¿no? Cualquier motivo es parte de duende casi, y de hecho es parte de duende el libro, ¿no? Recogiendo de nuevo las preguntas, ¿no? ¿Qué es duende? ¿La podemos nombrar? ¿La podemos ver cuando se nos tumban los perros, como dices, a los pies? Es decir, cuando estamos tumbados leyendo en la cama. ¿Por qué la perseguimos? ¿Cómo se crea duende, ¿no? Bueno, para mí, para digamos, responder esta pregunta, estaba pensando ahora, ¿no?, en el momento en que tomé la decisión de que duende fuese duende y el duende, ¿no? Porque creo que esa dualidad y ese enfrentamiento entre ellos y ese hecho de que el duende se lleva a duende y la arrastra y la roba, ¿no?, me servía para darle como ese algo enigmático más allá de definirla, porque al final yo siento que precisamente, y volviendo a la cuestión de la narrativa, hay algunas oportunidades que ofrece la narrativa de caracterización más allá del soy, que muchas veces, o del yo soy, que muchas veces parece, aunque no es así, ¿no?, pero parece que predomina en lo poético según está tradicionalmente entendido, ¿no? Entonces, claro, o sea, yo no puedo responder a qué es duende más allá de esta respuesta, pero sí que siento que es un poco, surge un poco a raíz como de esa combinación de destellos, ¿no?, que son los destellos de las vivencias. O sea, la cuestión del perro que se me tumba en los pies es una imagen de algo que yo, bueno, no es una cosa tan rara, pero que yo en ese momento lo sentí como un destello, ¿no?, como un brillo, un instante de perfección mágica, supongo, ¿no? Y que por otro lado creo que es muy literaria, y creo que es algo que encontramos en lo literario y por lo que vamos buscando lo literario, en cierto modo, por lo menos yo. Y más allá de eso, leer el libro, porque no puedo responderlo mucho mejor. Sí. Bueno, pues ya si quieres, como ya son -10, pues lees los poemas que quieras, y ya si abrimos preguntas al público si tienen, y si no, pues nos vamos a casa y a dormir. Bueno, pues voy a leer primero el primer poema, que se titula Primer prefacio a duende, que es el poema al que he estado haciendo referencia a lo largo de ese primer poema, primer intento de ensayo poético que terminó siendo poema, ¿no? Bueno, que me callo y lo leo. Dirige a la oscuridad de la selva el grito: yo no soy duende, tú eres el duende. Y el duende responde, su forma entera distorsionada por la risa: no, tú eres duende. Y duende queda nombrada. Cuerpo de Bogart, duende es de légamo blanco pero verde y oscura. Duende es severa y esquiva y no le gustan las bromas pesadas, y duende, para huir del duende, se transforma en duende. Duende es excepcionalmente concreta, tanto que todo lo que no es duende es repelido por su piel, como los nenos granudos de la llana. Duende es lo que queda desencajado después de un hurto, y es extremadamente sensible, detesta la repetición. Duende no es una mujer ni una niña, pero su estado habitual es el de la, y por eso la llamamos. Yo no soy duende, aunque a veces me gustaría, como me pretendo océano o estatua y no funciona, su piel peluda me acalambra. Duende no me quiere ni tampoco quiere al duende. A veces corre fuera de los caminos y a veces se agazapa como recién dejada a espaldas del ángel. Cuando digo caminos, digo senderos bordeados de zarzas, los bosques donde crecí, pero un poco sí me los inventé. Cuando digo duende, digo algo o alguien que poco a poco se transforma en el duende y se aparta del duende. Duende es de quien hablo cuando me exijo no hablar de Marduk, cuando me exijo no ser la gran serpiente, cuando vuelvo y me pregunto cómo salir del estrato brillante. Duende es todo lo contrario a un fantasma. La vi cuando aquel perro se me tumbó en los pies. Para verla hay que dejar de tocarte el brazo por donde tu piel te delimita. Hay que ver cómo no decir tonterías. Duende lo dice todo muy en serio y no entiende por qué el duende quiere jugar con la. Duende no entiende al duende, habla como los bebés. No sabe hacerse la tonta, no sabe mentir. No le sale jugar con lo que dice cuando no va en serio y yo tengo que demostrar que no es tremendamente aburrida.
Duende se enfada rápido y no es el arte ni la poesía, no es alegórica. Duende es un duende. Duende es un duende y el camino es un camino y quiero que lo toques porque te está tocando. A eso me refiero. En duende no hay connotación. Vosotros, los que no somos duende, tienen que entender. Duende da miedo a veces, por lo mismo que los niños que no saben que son fantasmas. Y no quiero fingir que la veo, que está conmigo. Pero no quiero mentir, no puedo jurar con su boca. Bueno, y ahora paso a otro poema que se llama una ranita que me compré en Granada, la presentación. A otro poema que se titula Calendaria Santificación de los Festivos. ¿Dónde se prueba una máscara nueva? ¿La vemos? ¿La ven? ¿Dónde se prueba una máscara de fantasma con cuernecitos rojos? Una máscara de fantasmita muy enfadado a tirabuzones que esconde de sus ojos negros tanto feo. Encaramada la roca, encaramada la laguna, la siguen dos lobos y uno más y queda con las rodillas puntiagudas asomándose anfibia roja. ¿Así no? Duende arroja la máscara y ahora antifaz rosa con cientos de brillantes piedrecitas, collar de macarrones, collar de lentejas, manufactura o de palacio. Ahora podemos ver su boca de luna calva, su boca de mamífera llorona. ¡Qué mal, qué mal! ¿La vemos? ¿La ven? Escondidas aguardan los invitados al banquete. Pobrecita, por mucho que se esconda. Y tira el antifaz y se prueba un velo de mimosas vivas, palpitantes de casi abril atrapamoscas. Y cuando llegan hasta lloran sus legumbres. ¡Qué festín! Con pequeños chillidos de araña se arranca el velo también y entonces le queda probarse un saquito pintado con una cara muy sonriente de dientes y dientes y teselas blandas, teselas de caramelo, cuentas de cerámica o de porcelana o perlas o muchas todas juntas y se mueve y suena a fiesta y a sonajero y duende chilla. ¿Valen? ¿La haremos? Y los lobos de primavera se alejan un poquito, pero ¿cuándo fue, si recordáis? Esto fue antes de la fiesta aquella, antes de la espina aquella, antes del traje nuevo, si recuerdan. Es casi febrero o incluso se ha perdido la gran celebración. En febrero todos los trasgos han sido bautizados ya, todas las hadas de la corte ya, todo en este mundo ha reído ya. Y duende coge los vestidos de orangutana que se traen los lobos en la boca, tal vez hechos para la, pero siempre parece que los ha robado de un camarote pirata llegado de las islas de Princesas Tortuga. Tal vez por eso llegó el duende, si lo piensan. Tal vez por eso llegaron las risas fatuas del bosque congregadas en torno al gran tigre de orejas puntiagudas. La gran sombra en realidad de algo muy pequeño. La mano extendida espantalobos. Quién sabe qué naturaleza tienen en común. Tal vez todas, Llorica, tal vez esta. El caso es que el duende le arrancó la máscara y se rió y entonces le dijo, la seda no es para ti. Y duende dijo, vale, y se marcharon. Y no sé cómo va ese tiempo. ¿Me da tiempo más? Bueno, pues el siguiente que quería leer se titula Letuaria y es uno de los ejemplos de que los acertijos que hay en duende no son... son muchas veces vivencias que no remiten a nada accesible para alguien que no sea yo o mis abuelos. Así que no hay mucho desciframiento posible, ¿no? Pero Letuaria remite al gentilicio donde son mis abuelos. Y hay un pilar muy bonito. Si no te apartas del caño, devora la oreja en punta. En el pilar se guardan azulejos pegados, sumergidos. Si caigo al fondo de los colores, me acoge el cuerpo de duende o del duende, un enorme aro, trampantojos y tanta moneda. Saca mi cuerpo y lo arroja y atravesáis plenos rasgaduras. Dentro de los ojos tubulares, los cientos y la turba siembran mi cabello, mis pequeñas manos, mi roña hereditaria. Casi todos en mi casa olemos a hulla o aceite de oliva siempre virgen, sin ángeles, sin santos, con muchos hermanos pequeños. Si no te apartas del caño, muerde mi barriga ballestática. Duende, mi arito blanco, mi arito moteado. Casi nos tocamos al cruzarla, casi atrapo sin más al otro duende. Ya nadie le recuerda por aquí. Duende, trémulamente te tengo casi. Podría destriparte desde el eje. No seré yo tu ojo central, tu céntimo de la suerte a los pies de la cueva. Siguen conmigo la trayectoria del chorro y su piel lanuda tobogán de azulejos amarillos. De pequeña siempre pegada al caño, segundo caño a la derecha con nombre y apellidos, donde andaba rebotando en la tierra, revolcones del gorrión que recogí, que alimenté con cerezas. ¿Llegaré abajo?
Alunizaida cubierta de oro, de brea, residuos de su estrella nos escupe, parejo mi desastre con el suyo. Mi enorme barriga y yo, llena de hermanos pequeños, tenemos algo que decir. Ha llegado lejos, basta. Trémulamente te tengo ahora. Agarramos las juntas lisuras de pared crisazulaida y en políngulos entremos poco a poco. Ni siquiera así. Yo solo quiero un diente que se le pueda caer. Por última vez acerco boca. Todos en la plaza, ¿sabéis cuándo? Uno que además creo que te gusta, que se llama de Orugos a Brevas. A ti, todas. Lejos de duende, pero también lejos de la manada de búfalos, alguien atraviesa los nenúfares sin flor o algo. No tengo corazón, tengo un árbol de gelatina y todo lo que pueda decir frutece ya deshecho, ya de vuelta de angelical medusa. También atraviesa, cabeza coronada de crecimientos vegetales, musgo o esparto, maquillada de carbón o agua de romero. Se han quedado en el agua apenas cubiertas las pezuñas y entre el humo de la cascada tal vez me la esconden. ¿Dónde están las tortugas? ¿Dónde están las tortugas? Hay algo encima de los nenúfares, un lago revelado al sol, la pimienta también flota como los mosquitos muertos. Tengo que dar la vuelta, pero entonces miraré a los ojos a todos aquellos que después de la fuente han llegado aquí. Tranquilicémonos. Hemos asumido que está delante, pero tal vez no. No hemos asumido que pueda estar dentro de un kiwi, pepita multiplicada, muchas duendes encabezando la primavera, la sangre, la vera del río. Detrás de los búfalos hay raíces de haya paz en la laguna. ¿Quién nos jura que no serán mandrágoras? No tengo corazón, y por eso no lloro, y por eso se me cae el polvo que tenía en los ojos, y por eso la he perdido, llama detenida en el estrato brillante. No tengo corazón, y por eso mi risa espanta a la manada. Las medusas están lejos, pero ¿dónde están las tortugas? Entierro los dedos y tomo un bebé muy feo, pero no tiene sus ojos. Lo devuelvo al árbol de gelatina, tal vez me quede algún deseo después del vestido de seda y del otro. Corto una vara. Se me deshace antes de poder dirigir a los búfalos y el más viejo bebe de mis manos la savia gelatinosa. Lejos oigo los pasos, no es nadie conocido. ¿Es acaso el cumpleaños de la princesa Medusa? ¿Es acaso el momento de servir de rueca? Tengo muchas responsabilidades, por ejemplo, conservar todo lo que saqué del río sin darme la vuelta. No hemos asumido que pueda estar dentro del lago, solo unos ojos rojos de doble membrana. Tenemos algo en común. Quien no parpadea, no llora. Quien no llora, no tiene corazón. Este es el hilo, pero es mentira. A mí me han enseñado mucho a llorar. Debemos quedarnos aquí mientras conservemos el agua que corre. Y muchas gracias.